Bienvenidos a la ponencia Abordaje del dolor emocional y desde el punto de la fisioterapia, enmarcada dentro del 15º Congreso de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta jornada hablaremos del abordaje del dolor desde el punto de vista emocional y físico. Contamos para ello con doña Ana Domínguez García, doctora en fisioterapia, profesora en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y don Miguel Rojas Casares, psicooncólogo del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Aprovechamos también para agradecerle en nombre del Grupo Español de Pacientes con Cáncer su participación y colaboración en este congreso. Vale, te doy paso, Miguel. Sí, sí. Vale, Bueno, adelante. muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a tratar hoy de abordar el dolor, ¿no? Desde dos perspectivas. La parte emocional, que la llevaré yo, y luego la parte física, que la explicará a continuación mi compañera Ana. ¿Por qué dos disciplinas? Un poco para que conozcáis cuál es el aporte que tiene desde el punto de vista desde la psicología y desde la fisioterapia el abordaje del dolor, ¿no? Entonces, voy a comenzar un poco explicándonos qué es el dolor. El dolor, pero lo voy a focalizar más desde el punto de vista emocional. El dolor es una sensación desagradable, subjetiva, y puede pasar en cualquier lugar de nuestro cuerpo: hombros, manos, piernas y dedos. En el dolor hay un componente que es emocional. Este es más difícil de definir e identificar. Es una sensación desagradable o sufrimiento experimentado a nivel psíquico. En el desarrollo no ha intervenido una interacción de todo tipo física. Se mantiene de forma continuada en el tiempo y puede resultar desadaptativo, ya que no nos puede permitir actuar de forma correcta. En el dolor hay tres componentes, ¿no? Somos seres biopsicosociales. En una parte que es física, ¿no? Ese dolor que sentimos como en las manos, en los dedos. Hay una parte que es emocional, ¿no? Que es ese sufrimiento. Es que el dolor no me deja, me causa, me acuerdo mucho cuando estudiaba y le preguntaba a una paciente, ¿qué te dice? Me duele mucho, y te preguntaba, ¿qué te duele? Y me dice, es que me preocupa mi hija, que después con quién se va a quedar. Allí hay claramente un dolor emocional. Este dolor no me permite relacionarnos con las demás personas y para mí es importante. Allí hay una parte emocional que nos afecta igual en la calidad de vida. No debemos olvidar que tenemos que valorar un poco el autoconocimiento de cómo es mi dolor. Hay varios tipos del dolor. Hay un dolor irruptivo, esto hay algunos conceptos que luego Ana lo explicará muchísimo mejor, que aparece de forma brusca, intensa y transitoria. O sea, aparece un momento. Lo que pasa es que muchas veces es tan fuerte que lo tendemos un poquillo a generalizar y nos quedamos un poco con esa sensación. El dolor crónico, que es persistente y estable, ¿no? Siempre lo que yo digo, si yo te hago así, te doy un golpecito, no te molesta. Si te doy 3 golpecitos, quizás a lo mejor te comienza a molestar, pero si ya estoy varias horas con ese golpecito, ya te resulta un poco insoportable. Es el mismo dolor, lo que pasa es que prolongado en el tiempo hace que aumente un poco más esa intensidad. El dolor idiopático, que no se desconoce la causa o el origen, y el neuropático, que sí es verdad que muchos de los pacientes oncológicos lo suelen manifestar. Se produce un daño, una enfermedad que afecta en el sistema somatosensorial. Yo he hecho aquí una curva bastante fea, que la he tratado de hacer, pero no me ha salido bien, que es un poco lo que trabajo yo con los pacientes en relacionado con lo que es la percepción del dolor. ¿Qué pasa? Partimos desde, voy a poner desde el inicio de la curva, ¿no? Donde está ahí, y tenemos un dolor que puede resultar molesto. Como hablaba, muchas veces, si es muy intenso, inmediatamente subimos al final de la curva. Si es muy prolongado en el tiempo, vemos que también igual está en la cúspide. Luego, después que pasa ese periodo de tiempo, nos solemos estar bastante bien, y luego, si volvemos otra vez, si vuelve otra vez a aparecer ese dolor vamos a tener que va a ser mucho más fuerte, mucho más intenso. ¿Por qué? Porque sentimos que no nos escapamos, que entramos como en un círculo vicioso. Y entonces eso es lo que tenemos que aprender a trabajar, un poco lo que es la percepción del dolor real y lo que es la percibida, ¿no? Que muchas veces esa percibida, al ser tan persistente, la solemos vivir un poquillo peor. Luego, pues como curiosidades, ¿no? Es el motivo más frecuente de las visitas al médico. Da igual, médico de atención primaria, de oncología, de cualquier tipo de especialidad, es lo más frecuente que encontramos en las visitas. Y no solo está focalizado al cáncer.
Pero también tenemos que ver, y hay que decirlo, que el dolor nos puede proteger también ante un peligro. O sea, si yo me acerco a lo mejor en algo que hay fuego, me va a ayudar también a quitarme la mano. Entonces, es verdad que muchas veces es desadaptativo porque nos limita nuestra calidad de vida, pero muchas veces también nos ayuda a protegernos ante determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas causas del dolor? Pueden aparecer por la vivencia de numerosas situaciones, tales como una pérdida de ruptura, un problema laboral, una decepción, una mala noticia, el sufrimiento de una enfermedad. Esto es lo que me quiero detener. El dolor generalmente lo asociamos, pues me duele la pierna, como dije anteriormente, pero cuando, por ejemplo, hemos sufrido una ruptura amorosa, estamos arrastrándonos por muchas veces, ¿no? Por determinadas situaciones o no podemos más y a veces pues necesitamos un día de y nos tomamos una copa o inmediatamente se nos salen las lágrimas de recordar a esa persona, ahí hay un dolor, ¿no? Un problema laboral, ¿no? De esto me está afectando demasiado, no sé si pueda seguir, de verdad que me está perjudicando a nivel emocional, allí hay un sufrimiento, hay un dolor. Una mala noticia, ¿no? Que te están dando, que inmediatamente te aparecen esos pensamientos automáticos de forma negativa, ¿qué pasará? Va a haber un cambio y tal. Allí no hay un dolor físico, allí hay un dolor meramente emocional. Es verdad que si hay un dolor físico y que me incapacita de una u otra forma, pues allí ya aparece también una parte emocional importante que puede terminar un poquillo en depresión y demás, y por eso es importante el abordaje de multidisciplinar, ¿no? Como dije en un principio, somos seres biopsicosociales. Aquí he querido poner un ejemplo de lo que viene siendo el dolor desde distintas perspectivas. Un biológico, no puedo ponerme de pies. Miguel, trato de ponerme, pero no puedo. Hay un dolor meramente físico, ¿no? Psicológico, siento inseguridad. Me duele el pie, pero siento inseguridad. ¿Qué quiere decir? Que probablemente a lo mejor puede ponerse de pie, pero se siente un poco inseguro a lo mejor de caerse, de que a lo mejor no tenga esa misma fuerza. Entonces, de allí estamos entrando en esa parte psicológica, ¿no? Derivado de un aspecto biológico. Esa parte, pues la parte sobre social, pues a lo mejor si yo digo que siempre podemos sacar un beneficio secundario, ¿no? Y a lo mejor buscamos un poquillo esa sobreprotección, ¿no? De que nos cuide. Y cognitivo sería, ante esta misma situación, no sé si pueda levantarme otra vez, ¿no? De ahí estoy como poniendo un pensamiento de algo que a lo mejor me ha costado, ya, y yo digo, no sé si puedo. Entonces esto, efectivamente, me limita en lo que es la calidad de vida y luego también pues en la predisposición para todo lo que sea abordaje físico. Podríamos señalar que algunas manifestaciones del dolor pueden ser la angustia, la inquietud, entonces el desasosiego, la intranquilidad, síntomas depresivos, el decaimiento, no puedo más, lo que te explicaba anteriormente, no sé si puedo otra vez, siento inseguridad, si me caigo luego estaré muchísimo peor, oye, es que no sé si me volveré otra vez a conseguir una novia igual, me voy a quedar pero toda la vida si hemos roto, allí claramente hay un dolor. Y también pues nos puede limitar en las actividades de la vida diaria, porque pues, si me pongo un poco depresivo, si no quiero hacer nada, primero bueno, yo luego eso especificará Ana, no está haciendo bien desde el punto de vista corporal, pero me estoy limitando yo, me quedo un poquillo encerrado, me limito, me aíslo y todo eso ya afecta en nuestra calidad de vida, ¿no? Podemos somatizar muchas veces, ¿no? Algunos de los síntomas pueden ser diarrea, vómitos, cansancio, dolor muscular, cefalea, problemas gástricos, disfunciones sexuales, etcétera. Yo siempre digo algo, nosotros hablamos, pero nuestros cuerpos gritan. Entonces, muchas veces somatizamos esos problemas. Tenemos que estar un poco alertas. Tengo un problema gástrico, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Si estoy un poco emocionalmente un poquito afectado, la barriga se me descompone. Entonces, allí quizás es un punto en donde tenga que aprender a escuchar a mi cuerpo. Y a lo mejor, pues ya producto un poco de lo que es el autoconocimiento, ya más o menos sabes un poquillo cómo encajar y evitas un poquillo ese sufrimiento, porque un pensamiento te puede derivar pues a poder, al ser muchas veces tan intenso, puedes terminar afectándote a nivel emocional. ¿Cómo lo manejamos? ¿No? Porque la teoría es muy fácil, comentarlo aquí, yo creo que, bueno, espero yo hacerlo
de manera bastante sencilla y de que me podáis entender, pero pues el cómo siempre nos cuesta un poco, ¿no? Entonces, el primer paso para poder manejar es poder identificar el dolor. Tengo el dolor, me duele la pierna. ¿Cómo es esa pierna? Es muy intensa, ¿vale? No me puedo doler. ¿Qué pensamientos tienen? Oye, me afecta porque yo creo que va a ser así para siempre. Oye, ahí en la parte cognitiva, a lo mejor es algo que lo tenemos que reestructurar o a lo mejor es algo con una intervención física o de tratamiento farmacológico me puede ayudar. Tenemos que ser un poco conscientes y conocer un poquillo cómo es ese dolor en todas sus vertientes. No debemos de descuidar la parte emocional, que a veces lo vemos pasajero. Acabo de poner un ejemplo, me duele, no sé si voy a poder otra vez con esto, a mí lo estoy generalizando. Y entonces eso va a hacer que me afecte. Entonces allí quizá lo que especifiqué antes, pues es un momento puntual, ya veré, vamos a ver qué puedo hacer para poder solventar ese dolor. Porque si no, lo que hace es que lo potencia. Si yo digo del 1 al 10 qué tanto te duele, me dicen un 7, ya con los pensamientos vamos a tener una percepción de 9. Ese dolor no se compagina con lo que es el dolor real físico. Al igual que ocurre en el físico, el dolor emocional debe ser atendido porque muchas veces pues, con una buena intervención o con una intervención muy puntual puede hacer que desaparezca, ¿no? Otra cosa del dolor que no he dicho, que está muy presente, es la persona cuando se nos muere alguien. Allí hay un dolor que claramente muchas veces hay que intervenirlo, más allá del farmacológico, el psicológico, para poder adaptarnos a esta nueva situación en la que estamos viviendo. Esta atención no tiene por qué implicar la ayuda de profesional. Si contamos con herramientas y estrategias adecuadas, podremos hacer frente a nosotros mismos de una forma satisfactoria. Pero esto implica mucho un autoconocimiento, quizás aprendizajes previos, identificar qué cosas me ayudan a poder manejar desde un punto de vista emocional mejor, que no implica que me tengo que convencer a ser positivo y que tengo que hacer las cosas, pero sí lo que a esto se refiere es que estoy utilizando estas técnicas que me pueden ayudar a, de una u otra forma, desconectar con esta situación que me afecta. Pues importante, una vez que somos conscientes, es necesario que lo aceptemos. No podemos rechazar y decir, no, si yo, esto ya no me va a doler. No, porque el dolor va a estar allí y lo vamos a tener. Entonces, pues tenemos que aceptar y tenemos que comenzar un poco a trabajar y luego ya diré algunas técnicas que nos pueden ayudar a aislarnos de esa sensación que estamos experimentando. Para ello resulta pertinente identificar qué factores están desencadenándola para poder trabajar sobre ello. Asimismo, es preciso poder tratar de manejar esas emociones que estamos experimentando. Entonces, ¿qué ejercicios nos pueden venir bien? Ejercicios de relajación. Yo principalmente recomiendo el ejercicio de la respiración abdominal, ¿no? Que es cuando si vemos a un niño pequeño solamente mueve la tripita. Es tratar de hacer eso. Lo que pasa es que ahora solamente se ve mi presentación, pero me parece que Ana tiene algún gráfico por allí, pero si no lo voy a tratar de explicar, es ponernos una mano en el pecho, otra en la barriga, cogemos el aire por la nariz con la boca cerrada, inflamos solamente el abdomen sin que se mueva nuestro pecho, tratamos de contar hasta 4 y luego lo vamos soltando poco a poco por la boca. Y si es de forma sonora, mejor. Buscar actividades agradables. Si yo me gusta hablar por teléfono, por decir algo, pues a lo mejor estoy hablando, qué sé yo, con mi madre, con mi novia, con quien sea, y me aíslo de esa sensación que tengo del dolor, probablemente no lo vaya a experimentar. Entonces, eso hace que no esté continuamente pensando en el dolor. Pensar sobre nuestro problema de una forma diferente. ¿Cómo? Pues utilizando técnicas también de distracción, algo que me guste, pintar, hacer ejercicio, cocinar, qué sé yo, algo que te pueda ayudar un poquillo a distraerse y buscar el apoyo social, que siempre es importante. Ventilar un poquillo todas esas sensaciones hace que nos sintamos un poquillo mejor. Hay una teoría del dolor que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es la teoría del control de la puerta, de este señor Mircea Iwar, creo que lo he dicho bien, en donde te habla pues que hay una sensación, que es la que te produce el dolor, hay una emoción que va acompañada de un dolor y una interpretación cognitiva de esa situación que estamos viviendo. Entonces vemos como un poco pues ciertas estrategias que nos permiten mantener ese control y cerrar esa puerta de esa situación que nos afecta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de control que nos pueden ayudar a
a reestructurar o a llevarlo o afrontarlo de una mejor manera son pues ejercicios, tener una dieta pues balanceada, ¿no? Relajación, un pensamiento positivo. Un pensamiento positivo es, no es que se me quita, se me tiene que quitar, porque con eso lo que va a hacer es que el dolor continúe apareciendo. Tengo el dolor, puedo permitir el momento de, me salen groserías si no las quiero decir, pero de esa rabia, impotencia, por ponerlo de una manera bonita, que ocasiona el dolor, porque muchas veces el dolor hace que nos salgamos de nuestras casillas, pero pues voy a tratar de hacer algo que me permita un poco desconectar con esa situación. Tenemos que también validarlo, ¿no? Si tengo dolor, no es común que esté alegre, pues es normal que tenga mal humor, la habilidad, pero lo que no puedo hacer es que esas emociones de una u otra forma desadaptativas, que en este caso sería la tristeza, la impotencia, permanezca. Tenemos que tratar un poco de pues, equilibrar o de hacer otras cosas que nos permitan conectar con otro tipo de sensaciones. Tratar de relacionarnos, ¿no? de buscar hacer algún tipo de actividad fuera de la casa o por internet o algo que nos permita un poco concentrarnos y alejarnos desde esa sensación. ¿No? ¿Qué te puede también ocasionar un dolor un poco desde esa sensación? Pues el sedentarismo, el sobrepeso, la tensión muscular. Ya si nos estamos aislando, eso también nos afecta a nivel cognitivo. Pensamientos catastrofistas, ¿no? Que esto no va a desaparecer nunca. Convivir con el miedo de una manera permanente, es importante aceptarlo, pero si vemos que es extendido en el tiempo, todo esto nos puede afectar, nos puede traer conflicto en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y pues una desintegración a nivel social. Entonces, importante utilizar las estrategias que pongo a cerrar esa puerta, ¿no? De no dejar que llevarnos, ¿no? por esa sensación. Y pues casi ya para finalizar, quiero resaltar, como que nos quedemos, que existen otros profesionales que te pueden ayudar, ¿no? El psicólogo, el fisioterapeuta, por supuesto el médico de atención primaria, el oncólogo o hematólogo, cirujano, muchos profesionales te pueden ayudar. Pero hay ciertas cosas que quizás a lo mejor la podemos trabajar y abordar desde nosotros mismos. Es verdad que requerimos una ayuda, pero a lo mejor no necesitamos un momento determinado de acudir a la parte farmacológica, y para eso pues tenemos ciertas técnicas que luego van a aplicar desde el punto de vista de fisioterapia, y luego lo que es el trabajo personal, que es a nivel psicológico, que pues muchas veces focalizándolo solamente en ese punto se puede trabajar bastante bien en poquillas sesiones, y luego ya una vez que te aparezca, saber utilizar, ¿no? Trabajar un poquillo también ese autoconocimiento. El primer paso es el dolor, saber qué tipo es, si es irruptivo y es en un momento determinado luego se te quita, si es crónico, si es continuado, si es neuropático, saber un poco cómo es ese dolor, cómo nos está afectando ese dolor para poderlo abordar, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista desde la fisioterapia. Reconocer cuál es ese pensamiento negativo, ese pensamiento que, como decía anteriormente, es que no me voy a poder otra vez levantar de pie, que está haciendo que me sienta un pelín mejor. Yo siempre digo, no es lo mismo decir yo soy un tonto, algunas veces hago tonterías, algunas veces hago tonterías, estoy matizando. Si yo digo yo soy un tonto, lo estoy generalizando. Por supuesto, la percepción que voy a tener de mí o cómo me voy a sentir, literalmente como un tonto. Entonces es bueno poder identificar pues ese pensamiento que no nos está favoreciendo en este afrontamiento del dolor. Valorar cómo me afecta mi vida, si me puedo mover, si no, si me está aislando, si me está trayendo problemas a nivel familiar, si es que nadie me entiende, ¿no? Que ver cuáles son esas emociones que están presentes, si es tristeza, si es frustración, si es ansiedad, si es angustia, si es rabia, permitírnoslas, ¿no? Para esto también hay lo que yo siempre digo, la hora negra, donde podemos ventilar todo lo que se nos ocurra, sin luego, la idea no es verbalizarlo, quedarnos con eso que hemos dicho en un impulso, ¿no? Que porque si no nos vamos a sentir un poquillo peor, sino simplemente estímulo-respuesta. Verbalizamos toda la que sentimos y ya está. Y si vemos que estés controlada,
allí ya sí tenemos que buscar ayuda. Aprender técnicas de respiración, de distracción, de reestructuración cognitiva. Esto también lo trabajamos un poco, cómo podemos adecuar todos esos pensamientos que nos trae el dolor, cómo lo podemos de una u otra forma modificar. Muchas veces esto no es solo, muchas veces se necesita el trabajo del equipo y por eso estamos aquí los profesionales hoy de disciplinas distintas. Evitar el sedentarismo. Pensamientos rumiativos, ¿no? Son esos pensamientos que hacen que no me puedo levantar más, no voy a encontrar a nadie más si he terminado con una pareja. Madre mía, ahora cómo hago si extraño demasiado porque he perdido a mi abuela. No sé. El apoyo social siempre es importante, no nos podemos aislar. Y pues un poco manejar las recaídas, un poquillo lo que le hablaba de la curva del dolor. Probablemente el dolor cuando es crónico o cuando es disruptivo y pasa varias veces durante el día, la primera vez mal, la segunda vez peor, la tercera vez muchísimo peor. Es el mismo dolor, solo que esa sensación al ser de una manera seguida u otra, pues hace que la vivamos con mayor intensidad y que nunca podamos tener la sensación de que nunca se va a acabar, ¿no? Y he puesto aquí, perdóname, contacta con un equipo si ves que necesitas ayuda. Pues para finalizar, el dolor forma parte de nuestras vidas, ¿no? Pero hoy en día existen muchas formas de poderlo controlar, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde la fisio, y si probablemente profundizamos, muchos otros profesionales más nos pueden ayudar. Y nada, pues esto es toda mi parte y espero que os haya visto un poco esa importancia de cómo un psicólogo nos puede ayudar cuando tenemos ese dolor emocional. Perfecto, Miguel, pues muchas gracias y nada, doy paso a Ana para que puedas continuar ella. Adelante, Ana. Vale, pues creo que estáis viendo ya mi pantalla. Sí, correcto. Perfecto. Bien, pues bueno, ya lo ha comentado Miguel. Yo soy Ana Domínguez y soy fisioterapeuta. Y bueno, quiero en este ratito que vamos a estar aquí intentar dar un abordaje o intentar explicar o justificar por qué la fisioterapia puede ser también una buena herramienta y podemos contar con ella para manejar el dolor de causa oncológica. Para empezar por algún sitio, a lo mejor es el momento de decir que por qué o cuándo puede un fisioterapeuta ayudarme con mi dolor oncológico. A lo mejor cuando tenemos dolor no pensamos en un fisioterapeuta como ese profesional que va a poder ayudarme. Ya lo ha comentado antes Miguel, el dolor es una experiencia compleja y requiere de varios profesionales de la salud formados y especializados que me ayuden a hacer una intervención de la mejor manera posible. Entonces, bueno, el fisioterapeuta nos va a poder ayudar prácticamente en todas las fases o los momentos de la enfermedad. Desde el momento del diagnóstico, en esa primera etapa, en todo el proceso activo de la enfermedad, con los diferentes tratamientos que vaya a recibir. Si preciso, por ejemplo, cirugía, será importante contar con un fisioterapeuta que ayude a abordar el dolor no solo del proceso tumoral, sino de la propia cirugía en sí. Una vez que he superado afortunadamente la fase activa y estoy en una fase de remisión, pues, quizás tenga una serie de secuelas en las que el dolor va a ser una causa de consulta importante y quizás el fisioterapeuta sea uno de los profesionales al que pueda acudir para que me ayude. Y luego siempre hay determinados tipos de tumores, bien por la naturaleza del tumor o bien por el tipo de tratamiento que se pauta desde oncología para ellos, que tienen, si cabe, aún más incidencia de dolor en la población. Entonces, bueno, si desde un primer momento nos quedamos con la idea de que el profesional de la fisioterapia puede ayudarnos con nuestro dolor en oncología, pues estupendo. Sí que en este momento me gustaría hablar de que la fisioterapia en oncología lleva ya unos años de rodaje y aquellos pacientes que estén interesados, bueno, pues la Asociación Española de Fisioterapia Oncológica, la EFO,
tiene un listado de aquellos fisioterapeutas que están especializados en la materia y a los que se puede acudir a nivel nacional. Bien. Ahora, perfecto. Bien, en esta diapositiva, o lo que estamos viendo ahora en imagen, tenemos un círculo vicioso de dolor, disminuye mi calidad de vida o afecta mi calidad de vida. Esto me limita aún más en la actividad y, por tanto, puedo tener más dolor. Entonces, tenemos un círculo vicioso en el cual, una vez que entramos, a veces es complejo salir, y más cuando abordamos el dolor oncológico. Y bueno, tenemos que intentar tener estrategias, Miguel nos ha dado algunas desde el punto de vista de la psicología, pero nosotros como fisioterapeutas también tenemos que ser capaces de darle al paciente alguna estrategia para poder romper el círculo por algún punto. Entonces, es importante que el profesional que nos esté tratando, el profesional al que acudamos, sea capaz de ver por cuál de estos lugares puede romper el círculo vicioso para intentar minimizar el dolor del paciente. Entonces, la fisioterapia oncológica, bueno, pues es ese área de la fisioterapia, esa parte de la profesión que se encarga de prevenir, de tratar, de minimizar, de readaptar, rehabilitar las secuelas derivadas de todo el proceso oncológico. Y el proceso oncológico empieza desde el momento del diagnóstico. Evidentemente, es una disciplina que va a trabajar siempre coordinada con otros profesionales de la salud. Entonces, es estupendo ver cómo trabajamos en colaboración en un equipo con el oncólogo, el psicooncólogo, el médico de atención primaria, enfermero, trabajador social, todo ese equipo que está detrás de que el paciente se sienta arropado. Al final, lo que pretendemos nosotros desde nuestra profesión es mejorar la autonomía del paciente. A la hora de romper ese círculo vicioso, si somos capaces de darle al paciente mayor autonomía y de potenciar aquellas cosas que sea capaz de hacer y conseguir que no se limite su actividad, habremos hecho una buena intervención. Por supuesto, cuanto antes hagamos esta intervención o cuanto antes comencemos, pues los resultados van a ser mejores. Entonces, vamos a quedarnos con que desde la fisioterapia podemos intentar abordar el dolor, ya sea el dolor que produce el propio proceso tumoral, ya sea el dolor que nos va a producir el tratamiento, porque, bueno, la quimio, la radio, pues una de las secuelas o de las complicaciones que va a tener es el dolor que va a sufrir el paciente. O si el tumor, por el tipo de tumor que es, precisa de cirugía, y si es además una cirugía invasiva o suficientemente importante, tendrá unas características y un dolor complejo que tendremos también que poder abordar. Si pensamos en la fase de secuelas, secuelas tumorales, por desgracia, tenemos muchas, y los pacientes, una vez que superan la fase activa de la enfermedad, tienen numerosas secuelas. Sí que es cierto que una de las más importantes o una de las que más causa motivo de consulta a los fisioterapeutas es el dolor. Y el dolor, además de todo el resto de secuelas tumorales que pueda tener el paciente, es un motivo de consulta importante. Y es un motivo de consulta importante para el paciente. El paciente realmente no solo es que sufra dolor, sino que es un dolor que viene acompañado con una angustia y un sufrimiento detrás importantes. Entonces, tenemos que saber que todas estas secuelas que tenemos aquí nombradas, podemos intentar abordarlas desde la fisioterapia. Para eso, por supuesto, necesitamos a un profesional que esté especializado. Probablemente fisioterapeutas especializados en oncología a día de hoy no somos demasiados, pero sí que es verdad que los fisioterapeutas que se especializan en oncología conocen bien la biología tumoral, conocen bien al paciente oncológico y van a poder dar una respuesta a estos pacientes. Entonces, bueno, sabiendo cuál es la idiosincrasia y cuál es la complejidad del paciente oncológico, desde fisioterapia podemos ofrecer una intervención que vaya a ayudar a minimizar ese dolor. Por poner algunos datos, el dolor, hablando del dolor en general, sin particularizar en un tumor en concreto, es un síntoma incapacitante, es un motivo de consulta importante y más de la mitad de los procesos tumorales al final refieren dolor en algún momento del proceso. Es verdad que es un dolor que se agrava en determinados tipos de tumores, como los tumores de cabeza y cuello, y que cuando la enfermedad se encuentra en estadios más avanzados o superiores en el tiempo, aumenta por encima de un 70%. Es decir, que casi 3/4 partes de los pacientes con un proceso oncológico avanzado
manifiesten dolor, y un dolor además que a veces es importante y mal controlado, es un motivo a tener en cuenta en las consultas, sobre todo porque muchas veces los dolores oncológicos se infravaloran o están infratratados. Bueno, por eso de ahí que lo que estemos viendo realmente, a veces cuando hablamos de dolor, siendo una entidad o un síntoma tan complejo, estemos viendo realmente la punta del iceberg, cuando lo que tenemos debajo es mucho más. Y de ahí la importancia de trabajar con otros profesionales de la salud. Bien, sabiendo esto, ¿qué es lo que podemos hacer como fisioterapeutas? O si yo soy un paciente oncológico, ¿qué cosas claras tengo que tener cuando voy a ver a mi fisioterapeuta? Bueno, desde fisioterapia podemos hacer varias intervenciones para el dolor oncológico. Todas ellas, y de las que vamos a hablar hoy aquí, son intervenciones sencillas, son intervenciones que no requieren una gran complejidad, tienen pocos o ningún efecto secundario y además los efectos los vamos a notar de una manera más o menos inmediata. De ahí que, bueno, la relación coste-beneficio es estupenda, podemos abordar desde fisioterapia muchos de los dolores oncológicos y además la sencillez del manejo y los bajos efectos secundarios hacen que sea un tratamiento que el paciente puede realizar de forma ambulatoria, domiciliaria o incluso algunas veces tener una parte o implicarse de forma activa en el tratamiento a través de la autointervención o el autotratamiento. Bueno, pues en cuanto a terapias clásicas, podemos hablar tanto de la termoterapia, ¿no? de la aplicación de calor con fines terapéuticos, el masaje, la electroterapia o la aplicación, por ejemplo, de vendas del vendaje neuromuscular con fines terapéuticos. Estas terapias clásicas de fisioterapia están muy estudiadas ya en enfermos oncológicos y se ha visto su efectividad y además su gran capacidad de aplicación por los bajos efectos secundarios y por la inmediata sensación de bienestar que provocan. Además de estas terapias clásicas, no nos podemos olvidar de la importancia del ejercicio físico, del ejercicio terapéutico como herramienta analgésica, ¿vale? El ejercicio ha demostrado tener, y el ejercicio, tanto desde un punto de vista aeróbico como en el entrenamiento de fuerza, ha demostrado tener efectos beneficiosos sobre la salud y sobre la analgesia. Centrándonos un poquito en cada una de estas terapias clásicas que tenemos en fisioterapia, bueno, si hablamos de termoterapia, una termoterapia de superficie, una termoterapia pues, clásica con un baño de parafina, con hidroterapia a una temperatura adecuada, una lámpara de infrarrojos, elementos que podemos tener al alcance de una manera relativamente sencilla. Bueno, pues esta termoterapia nos ayuda a generar una sensación sedante y analgésica a nivel sensitivo y de relajación muscular. Por tanto, de una manera más o menos inmediata, podemos conseguir minimizar la sensación dolorosa del paciente. Por supuesto, el fisioterapeuta será un profesional que sepa cómo aplicar la termoterapia, con qué parámetros, durante cuánto tiempo. Cada paciente luego va a ser único, pero sí que la termoterapia y una termoterapia de conducción que es muy superficial no tiene efectos secundarios sobre el paciente y, sin embargo, sí que podemos conseguir beneficios desde el punto de vista de la analgesia. La electroterapia, que es otra de las grandes herramientas que tenemos en fisioterapia, es un procedimiento no invasivo, que además es un procedimiento sencillo de utilizar, que incluso el paciente puede utilizar en el ámbito domiciliario siempre que esté entrenado y se le instruya. Son equipos sencillos y, bueno, pues el hecho de que podamos utilizar estos equipos, que además son económicos y sencillos en el ámbito domiciliario o en una consulta ordinaria, hace que también la sensación de dolor disminuya y que el paciente en todo momento se encuentre amparado por su profesional de la fisioterapia. Si una vez que el paciente va a consulta, luego el propio fisioterapeuta le da alguna herramienta más para manejar el dolor, pues el paciente se va a sentir reconfortado y siempre amparado por su profesional de referencia. Así que, y vuelvo a insistir en la idea, el profesional de la fisioterapia que esté trabajando con ese enfermo oncológico sabrá perfectamente con qué parámetros indicar tanto la termoterapia como la electroterapia u otras técnicas, bueno, pues para que no haya ni riesgo de quemadura ni de complicaciones.
El masaje, que es también otra de las grandes herramientas que tiene la fisioterapia, está descrito como una especialidad dentro del masaje, es el masaje oncológico, que por supuesto estará adaptado al tipo de paciente, al tipo de tumor, al momento de la enfermedad en el que se encuentre. Y es que el masaje realizado con fines analgésicos en enfermos oncológicos y siempre respetando la anatomía y la idiosincrasia del sistema linfático para no tener ningún problema, bueno, pues mejora la percepción del dolor en prácticamente la mitad de los pacientes. Y además es que ayuda a minimizar otros problemas derivados del propio tumor y del tratamiento, ¿no? Las náuseas, las alteraciones en el sueño, la fatiga o los momentos o procesos de ansiedad se pueden combatir con herramientas que tenemos en fisioterapia, como es el masaje. Que no estamos buscando ni mucho menos la curación del proceso oncológico a través de la masoterapia o del masaje oncológico, pero sí que somos capaces de lograr un nivel de relajación y de disminuir la ansiedad del paciente, lo cual es importante. El vendaje neuromuscular, las famosas tiras de colores, pues una herramienta sencilla, no tienen un coste elevado y, bueno, siempre que el profesional sepa utilizarlas y utilice los parámetros adecuados, nos pueden servir como herramienta analgésica. El vendaje neuromuscular, estas tiras de kinesiotape, ayudan, colocadas de la manera correcta, ayudan a disminuir la presión que hay dentro de los tejidos y, como consecuencia de esto, aumenta la sedación o la analgesia natural del organismo, pues porque se liberan endorfinas, porque se producen sustancias analgésicas a nivel de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema nervioso. Entonces, bueno, pues ese alivio de la presión que tenemos en los tejidos, esa presión intersticial a través del vendaje neuromuscular, pues es una manera sencilla, es una manera económica de que el paciente pueda tener una herramienta más para manejar su dolor. Sí que es verdad que este vendaje neuromuscular se emplea mucho, por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama o que han estado sometidos a un proceso de radioterapia o de quimioterapia y en fase de remisión o de secuelas, bueno, pues también es una herramienta a tener en cuenta, sobre todo eso, ya digo, en pacientes que han sufrido un cáncer de mama y tienen como consecuencia un linfedema de miembro superior. Por eso, bueno, pues la importancia de ver el vendaje neuromuscular en el linfedema, que tiene una aplicación concreta y correcta con unos parámetros establecidos, nos puede ayudar a minimizar mucho las secuelas de esta consecuencia del cáncer de mama. Bien. La terapia acuática, que no es natación, ¿vale? No es lo mismo la natación que la terapia acuática, pero el emplear el agua con fines terapéuticos, con una temperatura, una viscosidad, un entorno adecuados, hacen que el paciente consiga un nivel de sedación y de analgesia importante. La acuaterapia bien empleada y en sesiones específicas e individualizadas consigue disminuir de forma muy notable la sensación de dolor y de ansiedad de nuestros pacientes. Y además puede ser un buen punto de partida para empezar a trabajar con fisioterapia, porque si el paciente confía en nosotros en medio acuático, el resto del abordaje puede ser mucho más beneficioso y conseguir grandes efectos. De ahí la importancia de que el profesional de la fisioterapia bueno, pues sea capaz de individualizar qué es lo que necesita el paciente en cada momento. Y, por supuesto, más allá de las terapias clásicas que tenemos en fisioterapia, no nos podemos olvidar de la importancia del ejercicio como vehículo analgésico. La actividad física puede ser analgésica y tenemos que pensar en una actividad física que implique grandes cadenas musculares, que implique grandes grupos musculares, pues como la natación, el ciclismo o simplemente caminar. Esta analgesia que nos va a provocar la actividad física la podemos conseguir de una forma relativamente inmediata una vez que termine la actividad, y además eso es una analgesia que se puede conseguir que sea sostenida en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, pues si realizamos actividad física de una forma regular y conseguimos estimular los mecanismos opioides de nuestro propio cuerpo y estimular las aferencias propioceptivas, podemos inhibir esos circuitos de los que ya habló Miguel antes, de circuitos centrales del dolor, de la puerta de entrada que nos habló Miguel antes, y bueno, pues seremos capaces de favorecer que nuestras vías inhibitorias del dolor
provoquen al final en el paciente una respuesta de analgesia y se liberen sustancias sedantes y bueno, pues antinociceptivas, ¿no? Analgésicas. Si hacemos hincapié por la elevada prevalencia del cáncer de mama en nuestra sociedad, sí que en cáncer de mama hay ya varios estudios y varios protocolos que apuntan a que el ejercicio terapéutico es una buena herramienta en el cáncer de mama para combatir, entre otras cosas, el dolor. Bueno, pues no solamente nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida, aumentar la fuerza, que va a ser algo importante en mujeres sobre todo que se han sometido a una cirugía, sino que nos va a ayudar en todo el proceso tanto de fase activa de la enfermedad y afrontar mejor el tratamiento y a encontrarnos mejor de cara a posibles secuelas. Con el ejercicio terapéutico seremos capaces de disminuir el dolor y también de que nuestro tiempo de recuperación vaya a ser menor, bueno, porque conseguiremos preparar la musculatura para que esté en óptimas condiciones, aumentaremos la fuerza, aumentaremos nuestra capacidad de movimiento y todo esto hará que el dolor y la recuperación posterior sean mejores. Gráficamente os lo muestro con este estudio de aquí, que ya tiene más de 10 años, pero es interesante. Si comparamos individuos que hayan, en este caso mujeres con cáncer de mama, que hayan realizado y no hayan realizado ejercicio físico, vemos que la intensidad del dolor va a ser mayor en aquellas que no han realizado ejercicio físico, las que salen en amarillo en la gráfica A, que también el dolor es más severo o tiene mayor intensidad en aquellas que no han practicado ejercicio físico y que además la capacidad del dolor de afectarme en otros aspectos de mi vida, porque no es que yo únicamente sienta dolor y me duela, sino que hay toda una serie de factores alrededor que se van a ver afectados por mi dolor, bueno, pues esa interferencia del dolor también es menor en sujetos que han realizado ejercicio físico. Entonces, bueno, que tengamos presente que el ejercicio terapéutico es una muy buena herramienta para combatir el dolor. Y me gustaría hacer una reseña o explicar brevemente dos conceptos de los que ya ha hablado Miguel previamente y que son importantes en el dolor oncológico, desde una perspectiva emocional o desde una perspectiva más física, que son el dolor irruptivo y el dolor neuropático. El dolor irruptivo es ese dolor, pues como esta montaña, es un dolor que aparece abrupto, como si fuera un pico de intensidad, en determinados momentos y en determinadas situaciones. Sí que es verdad que el dolor irruptivo está asociado a determinados tipos de cáncer, a determinados momentos del proceso y que por norma general es un factor de riesgo de mal control analgésico en nuestros pacientes. Por desgracia, aquellos pacientes que sufren dolor irruptivo tienen episodios de dolor irruptivo a lo largo del día y puede que varias veces. Y conforme va avanzando la enfermedad, esta frecuencia se hace peor, esta frecuencia aumenta. Entonces, para este dolor irruptivo, que es un dolor complejo y que es un dolor que es motivo de consulta y de alarma para muchos pacientes, tenemos que tener claro que lo mejor que podemos hacer es prevenirlo. Si no podemos prevenirlo, anticiparnos a él y usar la medicación adecuada. Es decir, nuestro oncólogo de referencia, nuestro médico de atención primaria, seguro que contará con un arsenal terapéutico que puede ayudarnos en nuestro dolor irruptivo, pero en toda esta fase de prevención, de anticipación y luego de tratamiento, tenemos otras herramientas como son la fisioterapia, la psicología y un abordaje multidisciplinar que puede hacer que nuestro dolor irruptivo se minimice. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta también a la fisioterapia para abordar el dolor irruptivo, dentro de la complejidad que tiene este tipo de dolor y la complejidad que tienen estos pacientes. Y en cuanto al dolor neuropático, que también es un dolor muy complejo, lo podemos abordar con agentes físicos, lo podemos abordar con fisioterapia. Muchas veces el dolor neuropático en oncología está relacionado con determinados tratamientos de quimio y de radioterapia. Probablemente aquellos pacientes que hayáis tenido un tratamiento con radioterapia o con determinada quimioterapia, como los taxanos, bueno, pues tengáis un dolor neuropático que a veces es un dolor complejo y que está mal controlado. Entonces, este dolor es un dolor que además es muy incapacitante y que nos puede aparecer incluso semanas, meses o años después del tratamiento. Es una secuela a tener en cuenta y es un motivo de consulta tiempo después de haber superado la fase activa de la
la enfermedad. Entonces, este dolor neuropático, las neuropatías periféricas que ocurren en las extremidades, pues un dolor que comienza de una manera que el paciente a veces no sabe describir bien, en la planta de los pies o en la palma de las manos, que puede llegar a ser tan intenso que le limite el resto de actividades y el resto de actividades que esté realizando en su día y, por tanto, el círculo vicioso comience a funcionar. Bueno, pues es un dolor importante y a tener en cuenta para tratar. Y bueno, para finalizar, si me permitís, pues me gustaría dejar 3 ideas claras o que por lo menos nos vayamos con 3 ideas claras de este ratito que hemos estado. En primer lugar, que la fisioterapia es una herramienta útil para manejar el dolor oncológico, ¿vale? Si tenemos dolor en oncología, pues podemos acudir a nuestro fisioterapeuta de referencia, que además es una herramienta económica y que apenas tiene efectos secundarios. La relación coste-beneficio está más que justificada, que además provoca efectos, en este caso analgesia y sedación, en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿vale? Podemos conseguir analgesia a corto plazo y además una analgesia que luego sea duradera en el tiempo, como ya hemos dicho. Por supuesto, hay que acudir siempre a un profesional formado y especializado para que nos dé un tratamiento o una intervención que se ajuste a lo que nosotros necesitamos y que siempre esté coordinada con el resto de miembros del equipo. Psicólogo, oncólogo, médico de primaria, enfermería, etcétera, son también profesionales con los que nosotros nos tenemos que coordinar. Y bueno, pues esto ha sido todo. Agradecer a la GEPAC que haya contado con nosotros para este congreso y muchas gracias a todos.